Cuando el expediente esté fuera de estos márgenes, no se puede aprobar. ¿Qué debe hacerse? Regresa para una reevaluación del proyecto. Tiene que regresar prácticamente a foja cero, como se dice, para reevaluar nuevamente el proyecto. Me dice que esos cambios son aceptables cuando las modificaciones no son sustanciales. ¿Y qué es una modificación sustancial? Dice cambio de alternativa no prevista. Cuando aprueban un estudio a nivel de perfil o factibilidad, se pone alternativa, ¿no? Alternativa 1, alternativa 2. Entonces, una de esas alternativas tiene que mantenerse. ¿Qué más? No cambie el ámbito de influencia del proyecto de inversión, pues está dirigido a un determinado público, luego yo no puedo aprobarlo con las modificaciones de costo para otro. Y por supuesto el objetivo debe mantenerse. Del expediente técnico. ¿Quién lo elabora? Puede ser un proyectista o la propia entidad, ¿no? En base a qué información, los términos de referencia del proyecto de inversión y otros que eventualmente la entidad podría considerar. Bueno, el contenido, esto es en el reglamento, dice que eso es el contenido mínimo. Antes no había, ahora ya la norma establece que ese es el contenido mínimo, que en realidad lo han copiado de lo que ya Transportes tenía como regla y lo usaba. Memoria fictiva, especificaciones, planos, metrados, análisis, presupuesto, calendario y la polinómica y los estudios correspondientes. Pero digamos, antes de aprobar un expediente o antes de que ustedes se entreguen, respóndase a alguna de esas preguntas, o todas. ¿Suma alzada o precio unitario? Bueno, si es viales o saneamiento ya no discutimos porque ya la ley dice que es precios unitarios. Pero en los demás, ¿quién define primero el sistema de precios del sistema de contratación? ¿La entidad o el proyectista? A ustedes los contratan para hacer un expediente técnico de una edificación. ¿Quién debe definir si la ejecución va a ser a suma alzada o a precio unitario? ¿Deben ser ustedes como proyectistas o debe hacerlo la entidad? ¿Por qué la entidad? Pero se supone que ¿quién está cuantificando? ¿Quién está midiendo? Es el proyectista. Por lo tanto, el proyectista debe concluir si eso debe ser a precios unitarios o a suma alzada. Porque se supone que yo digo, mira, yo lo he hecho tan bien esto que te aseguro que está previsto el 100% de las partidas y de los metrajes. No hay nada más que discutir que sea a suma alzada. A veces el proyectista puede haber hecho esa recomendación y la entidad lo ha cambiado. La entidad en sus bases dice suma alzada. ¿Por qué muchas entidades eligen la suma alzada? Porque dicen, mire, este expediente no está tan bien hecho, entonces va a haber problemas de costo, ahí que se friegue el contratista. ¿Se friega o no se friega el contratista? Si es por metrados, sí. Pero si es por partidas nuevas, que va a implicar en la modificación de especificaciones y planos, no, ahí no se va a fregar, o a lo mejor se friegan los dos, ¿no? ¿En qué caso se podrían fregar los dos? Si es gobierno regional, probablemente no. Pero ¿qué pasa si es un municipio distrital que no tiene fondos? El proyecto está financiado por Fonipred. Le ha dado exactamente 5 millones de soles. Y sin embargo, va a haber modificaciones que va a costar 1 millón o 500.000 soles más. La municipalidad dice, no tengo nada. ¿Qué hace el contratista? Paraliza. Ninguno avanza. El uno espera que le paguen, que le aprueben, la otra no tiene plata. O si no, dice, mira, hazlo, ya veré cómo te pago. Y el contratista a veces se arriesga, a veces no. Entonces, bueno, entonces verificar que esos datos, la información del expediente pues estén completos, ¿no? Ahora, ¿los estudios están completos y bien realizados? Cuando ustedes les han encargado de hacer proyectos, ¿qué tan bien hacen sus estudios? Yo he visto que ya están aprobando expedientes técnicos regulares. Aún hay de unos 13 millones de soles que han presentado una observación y dice, a ver, muéstrame el estudio de impacto medioambiental. Y la entidad, la municipalidad recién dijo que era necesario. Todos los proyectos ahora sin excepción tienen que tener estudio de impacto ambiental, ¿no? Todos. Incluso ahí las normas dicen quién debe hacerlo, de qué manera, cuáles son los procedimientos. ¿Los estudios topográficos estarán bien hechos?
Yo vi una vez una obra que contrataron a una empresa para que haga 2 en 1. Primero saneamiento y luego pistas y veredas. Hizo la parte de saneamiento, cambió la tubería, y cuando empezó a hacer las mediciones para poner las veredas, encontró que en ese distrito la mayoría de gente había construido sus propias veredas. Y cuando empezaron a hacer las mediciones, resulta que cuando iban a construir las veredas iban a quedar a la misma altura de la pista. Y en esa ciudad llueve. Por lo tanto, la lluvia iba a entrar a las casas. ¿Qué pidió? Un adicional para botar pues, todas esas veredas y construir las nuevas. Pero miren, ¿eso qué significó? Que el proyectista no había hecho bien su trabajo. No hizo los estudios de topografía y no se dio cuenta de ese problema, y por lo tanto se generó un adicional. Estudio de suelos. Cuando trabajaba en el Consucode, en el OCE, todavía viene un día unos ingenieros y me dicen, mira, la entidad no me quiere aprobar un adicional por suelos. El expediente, y aquí según el proyectista, dice que debió ser suelo compacto acá, por lo tanto no necesitaba entibado, no necesitaba. Sin embargo, yo empezaba a trabajar, meto un lampazo y la arena se llena. Totalmente arena, suelo. Pero lo que llamaba la atención era el estudio de suelos. Efectivamente decía que era suelo compacto. Y después averiguaron que lo había mandado a un laboratorio que decía cómo quiere que salga el resultado. Pues no hacían el muestreo, simplemente le llevaban la muestra y ellos hacían el trabajo. Y eso pues va a generar problemas, ¿no es cierto?, al momento de la construcción. Después han verificado que haya concordancia entre las especificaciones técnicas y los planos y el presupuesto. A veces está la especificación técnica, está el plano, y en el presupuesto no hay plano. ¿Y cuándo se han dado cuenta? Cuando han firmado el contrato. Y mira, acá hay una partida para hacer un pozo elevado que me cuesta como 300.000 soles. Está la partida descrito, pero en el presupuesto no hay nada. Suma alzada. Una entidad dice, ¿no? En suma alzada hay un orden de predación, ¿no? Dice, si estén los planos, ya te fregas. Si estén las especificaciones técnicas, igualito. Ya, el presupuesto al último. Y como ahí ya saben los planos, ya saben las especificaciones técnicas, como se dice, frito pescadito, tenía que hacerlo por su plano. Importante, por lo tanto, ya sea para entregar mi expediente, o cuando yo lo quiera aprobar, o cuando participe, verifiquen que haya concordancia entre especificaciones y entre planos, porque a veces los planos de la edificación, arquitectura y estructuras difieren, no son iguales. ¿Qué más? Estudio de mercado para el presupuesto. Cuando ustedes elaboran un expediente y lo presentan, ¿cómo sustentan sus precios? ¿Qué documentos deben presentar? Cotizaciones. ¿Cuántas? Por lo menos, ¿no? Estudio de mercado, entonces, fundamental. Licencias, permisos, autorizaciones. Con la ley anterior, muchas entidades trasladaban esa responsabilidad al contratista. Así salían las bases. Dice el permiso de NOS, el permiso de electrificación o de agua, ¿cómo se llama acá en la EPSEL, que se llama, ¿no? De EPSEL, que lo consigue el contratista. Felizmente la ley actual lo prohíbe. La norma actual dice todas las autorizaciones, todas las licencias es exclusiva responsabilidad de la entidad. Ya el contratista entonces no asume ninguna, pero las bases todavía están saliendo así. Entonces, en la etapa de consultas, observaciones, tendrás que decirle a la entidad, oye, la ley actual ya no permite que yo como contratista me haga cargo de licencias o de autorizaciones. Esa es responsabilidad tuya y tú me lo tienes que entregar. Pero por supuesto, si aprobamos un expediente sin las autorizaciones, convocamos, licitamos, adjudicamos la buena prueba y contratamos, y después cuando empiecen a construir va a aparecer los problemas, ¿no es cierto? Una empresa lo contrataron para hacer una carretera y le decía, en el expediente técnico decía que las canteras son de libre disposición, gratuitas. Simplemente era sacar el material para el afirmado y nadie se iba a oponer. El terreno, todo, dijo, está disponible, ya hemos conseguido. El contratista empezó a trabajar, salió un agricultor y dijo, por acá no pasas, es mi terreno. ¿Cómo que no paso? Aquí el gobierno regional dice que es libre. No, pues es mío. Al otro día se fue a trabajar, el agricultor había hecho una zanja inmensa, a ver, pasa, no puede pasar. Le tuvo que comprar esa parte. ¿Cuánto costaba una hectárea por esa zona? 1.000 soles. ¿Cuánto le cobró por hacer ese pedacito? 10.000.
costo de oportunidad se llama eso, ¿no? Luego ya cuando había hecho los cortes para poner el afirmado, se va a la cantera a sacar el material y viene un señor y dice, es mío. ¿Cómo que es tuyo? Mío, pues acá está mi concesión, es una concesión, está inscrito en registros públicos además. ¿Cómo que no te has dado cuenta? Señor gobierno regional, no me dejan sacar. No saca, no hay problema, es gratis. De ahí de nuevo a sacar otro día, contra el dueño de la cantera lo ha esperado con la policía y lo ha llevado preso al contratista. Y lo ha denunciado por qué delito. Hurto agravado se llama. Y lo han metido preso al contratista. Entonces, permisos, autorizaciones, fundamental tenerlos todos antes de empezar la obra. Un contratista le ha salido carísimo, un contratista de Piura ganó la licitación para hacer el edificio de la Contraloría, nada menos en Lima. Y él no se había dado cuenta, o pensó que lo iba a conseguir rápido, que decía que la licencia de construcción corría por cuenta del contratista. Se fue a Lima y la municipalidad se demoró como 3 meses en darle la licencia de construcción. Por lo tanto, no ha terminado a tiempo y lo ha penalizado con ¿cuánto? Con 10%. Obra de 6.600.000 soles. Adelantos. ¿Por qué se da adelantos? ¿Quién decide? La entidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué debe dar adelantos? Hasta ahora nadie ha hecho un estudio económico si dando adelantos consigo mejores beneficios o no dándolos. Simplemente es una decisión arbitraria en la actualidad. ¿Por qué das adelanto? Porque quiero. ¿Por qué no das? Porque no quiero. Pero hasta ahora no se ha hecho un estudio económico para ver cuál es su impacto realmente. Sí, pero claro, eso pues, pero la que decide la entidad. Pues condición indispensable es que la entidad lo haya previsto en sus bases. Si ya lo previó en sus bases, pero no tiene obligación la entidad de sustentar que habrá un beneficio económico para ella, no. Simplemente dice, si quieres, lo pones, si no, no. Claro, y claro, una vez que ya está en las bases, el contratista, si quiere lo pide también, si no, tampoco, ¿no? La fórmula polinómica, ¿por qué lo he puesto ahí como pregunta? Ha habido casos en los que cuando ya voy a presentar mi primera valorización, quiero hacer el reajuste y resulta que hay materiales que no están incluidos. Hace rato dice, vamos a modificar la polinómica y la entidad ya no quiere. Y otro ha ocurrido más grave, miren, el Ministerio de Educación ha convocado una obra de 40 millones para un colegio, estos colegios emblemáticos, y cuando nadie se percató de la polinómica, han firmado el contrato, cuando COSAPI era la que construyó, presenta que está elaborando su primera valorización, dice, oye, actualiza el reajuste. ¿Y qué reajuste? No hay la polinómica. Búscalo por ahí, debe estar en el anexo, no hay la polinómica. Bueno, dice, tú mismo. COSAPI ha hecho su polinómica y ha presentado con el reajuste. Entonces los del Ministerio de Educación se dan cuenta, dice, oye, pero no había la polinómica. Sí, pues ya te ayudé, ¿qué más quieres? Te he hecho el favor. Firmemos una ley. Y han firmado la ley. Como consecuencia de terminar el colegio, creo que le han pagado como 800.000 soles por reajustes. Luego la Contraloría dice, a ver, manden el expediente. Saca su conclusión, dice, devuelvan los 800.000 soles. Devuelvan el supervisor, el jefe de obras y el jefe de los 2 funcionarios más. Dice, porque, a ver, ¿estaba en las bases la polinómica? No. ¿En el expediente? No. ¿Alguien consultó? No. ¿Alguien hizo observación? No. Por lo tanto, las bases integradas quedó muy claro que no iba a haber reajuste ahí. Así que ha sido buena gente ustedes, incluyendo el supervisor, así que devuelvan los 800.000 soles. ¿Creen que han devuelto o no? Imagínense, ustedes son su supervisor. Son 4 a 200.000 cada uno. Y para colmo, los 2 funcionarios no tienen nada. La Contraloría se llama responsabilidad solidaria. La Contraloría le cobra al que tiene. Y si ya tú lo demandas a los demás. La responsabilidad solidaria es eso. Que yo le cobro al que tiene. Felizmente ahí no ha prosperado porque cuando hicimos los descargos, porque el jefe de Pronied era un conocido, y nos pidió que hagamos sus descargos,
Y lo que le dijimos a Contraloría es que la ley dice que en obras la polinómica no es una facultad, es una obligación. La ley dice en bienes y servicios, si quieres puede haber reajuste, en obras debe haber. Entonces nosotros dijimos, la ley dice así, así que más allá que se haya olvidado ya habrá responsabilidad administrativa, por eso que asuman la sanción que corresponda, pero respecto de si debe incluir o no la polinómica, la ley no da lugar a dudas, dice debe haber. Y parece que por ahí lo entendió Contraloría y lo ha archivado, o sea, han respirado tranquilo por lo menos en ese caso. Pero miren cómo se puede a veces no darse cuenta de algo tan importante de un expediente técnico. Igual, revisando ahí la estructura, están todas las partidas, a veces faltan 2 partidas, una partida y después, claro, no hay presupuesto y esa suma alzada y ya sabemos las consecuencias. La cantidad de metrados. ¿Por qué es importante la cantidad de metrados en suma alzada? Porque no hay adicionales ni reducciones por mayores o menores metrados. Costo de componentes. Bueno, esta pregunta ya como que no tiene sentido, ¿no? Con la ley anterior sí. ¿Quién definía las capacitaciones que se pedían para el residente, para el asistente, para los profesionales? No eran con maestría, con 5 diplomados, 3 cursos, 4 talleres, uno en CAPI realizado un día sábado. Ahora ya eso, ya esa pregunta ya carece de sentido porque ya han prohibido todas las capacitaciones, ¿no? Eso lo vamos a... como todavía no se habían enterado de eso. Está prohibido en la actualidad. Alguien dijo, no, se han olvidado, vas a ver que el OCE cuando saque su pronunciamiento va a decir que sí está permitido. Bueno, el OCE ya sacó como 5 pronunciamientos y en todos ellos dice, suprime todas las capacitaciones, está prohibido, solamente está permitido en la actualidad en supervisión y en elaboración de expedientes, en consultoría de obras, en ejecución de obras, 0 capacitaciones, nada. Ahora justamente por eso dice que han presentado el proyecto para derogarlo. Desde su experiencia, ¿valía o no valía las capacitaciones? Yo creo, cuando se hizo la sugerencia, porque esto lo hicimos cuando yo me salí del OCE, yo le dije que lo hagan hasta horas de 20 millones, pero lo han prohibido en todas, y quizá eso sea el sustento para que terminen derogando. Es que a veces cuando nos vamos al otro extremo, entonces claro, alguien mira, ahora va a convocar el Alto Piura con 800 millones de presupuesto. Pues si no quieres que le pida al residente de esa magnitud de obra, no quieres que le pida ni una capacitación, pues no te pases. Entonces, cuando nos vamos al otro extremo, entonces dice, mira, no sirve la ley y hay que derogarla. Yo creo que en obras, hasta no sé, incluso 10 millones, la propuesta fue 10 millones, que está en la mayoría de obras pequeñas, ¿no? Las capacitaciones resultaron irrelevantes. Claro, son experiencia, pero la ley actual no importa el tamaño de obra, pues una obra de 50.000 soles o una de 1.000 millones, no se permite capacitaciones y justamente ahí otra vez ha venido el aspecto discutible. O sea, imagínense el Alto Piura, el tren eléctrico, las obras inmensas que requieren pues ingenieros o profesionales no solo con muy buena experiencia, sino también con conocimientos actualizados, últimas tecnologías, ¿no? Para la consultoría ahora sí. Sí, la consultoría sí permite. Así que si les da tristeza, vayan firmando el proyecto de derogación. Sí, con la nueva ley. Ahora, ¿quién debe decidir qué tipo de maquinaria y la antigüedad? Porque también ha habido bases donde dicen que no, la maquinaria tiene que ser del año. ¿Cuántos años debe tener la antigüedad de la maquinaria? Como regla debe ser vida útil, ¿no? Pero, por ejemplo, 5 años, 7 años, pues es razonable. Pero ¿quién debe decidir eso? ¿La entidad o el proyectista? También yo, desde mi punto de vista, debe ser proyectista, ¿no? Porque él sabe qué tipo de maquinaria necesita, sí, qué tan nueva debe estar por el tipo de obra que van a hacer. El estudio de impacto ambiental no hay que olvidarse. Y después, cuando elaboremos pues los presupuestos, tener todos los costos derivados de normas legales aplicables. En muchos casos se han olvidado de poner las contribuciones en SICO, a veces se han olvidado de aplicar la norma de metrados, en fin, y eso que va a generar que en la etapa de observaciones la mayoría no hace nada, pero las empresas grandes son muy meticulosas. El PUNO, por ejemplo, han convocado una obra vial por 30 millones
y yo he visto, se han presentado se han registrado como 15 empresas más o menos, y de las 15 solo una les ha hecho como 50 observaciones al expediente técnico, y es una empresa muy grande, una empresa grande de Lima. ¿Por qué? Porque miren, se han tomado el tiempo para darse cuenta de todas las deficiencias que tiene ese expediente técnico. En cambio los otros no han hecho observaciones de ese tipo, lo que demuestra que dice, bueno, ya firmaremos el contrato y veremos qué pasa, pero eso es muy riesgoso para ambas partes, porque imagínense, si somos la entidad y tiene todos esos defectos, entonces probablemente me manden a hacer de nuevo mi expediente técnico. Entonces hemos hecho un repaso rápido de lo que es la parte técnica propiamente vinculada a obras, antes de empezar a revisar la normativa. Hacemos un intermedio de... Alguna vez te voy a preguntar cómo está ahí. La nueva normativa. En realidad hay modificaciones importantes, pero estas modificaciones en gran parte están dadas para las entidades públicas. Por eso yo les preguntaba si hay algún funcionario, un servidor, y me han dicho que no hay. ¿Sí? Ya. Entonces, sí nos vamos a revisar esa parte. Miren, vamos a revisar en 4 grupos la modificación: los aspectos generales, la parte de planificación, los métodos de selección y el contrato. En los aspectos generales, miren, la ley está yendo un poco a lo que debe ir, que es lo que hemos dicho al comienzo, que las contrataciones tengan influencia, tengan repercusión en la vida, en las condiciones de vida de los ciudadanos. De la finalidad de la ley ya no es como la anterior, que decía, no, que sea maximizar el valor de los contribuyentes. Ahora es, en realidad, la finalidad de toda contratación debe ser que los ciudadanos se vean beneficiados, como debe ocurrir, ¿no es cierto? Como debe ocurrir. Salud. Bueno, de los principios, para los que no son abogados, ¿por qué creen que hay principios? ¿Ustedes son personas de principios o no? O son como Groucho Marx. Groucho Marx era un gran comediante norteamericano. Cuando puedan, léalo, tiene unas frases extraordinarias, y una de ellas, por ejemplo, decía: yo soy muy humilde, decía, a mí me gusta vivir de pequeñas cosas. Así decía, ¿cómo qué? Una pequeña isla, un pequeño yate, un pequeño hotel, así me gusta. Y él decía, las personas que se casan 2 veces se la merecen. Y en respecto de los principios, decía, yo soy un hombre de principios, soy honesto, honrado, transparente. ¿No te gusta? También tengo otros. Y decía, odio a los corruptos. ¿Por qué? Porque no comparten nada conmigo. Groucho Marx. Los principios en la ley, ¿para qué existen? Son como normas matrices, son normas generales, que cuando no hay una específica, entonces recurrimos a ellos. Por ejemplo, ahí estarán viendo, dice, competencia, libertad de concurrencia, igualdad de trato, publicidad y transparencia. ¿Qué significa todo esto? Que cuando se saque a licitación una obra o una consultoría, haya pues las reglas más abiertas posibles para que puedan participar la mayor cantidad de postores, o sea, que no se ponga restricciones, salvo que sean indispensables para la entidad. O sea, la entidad puede poner restricciones, por supuesto que puede, cuando tenga que ver con asegurar la calidad de sus bienes, la calidad de sus servicios, la calidad de sus obras. Va a poner restricciones. ¿Cuál es el límite para poner restricciones? Que haya pluralidad. ¿Y qué es pluralidad? 2 o más. Si la entidad en su estudio de mercado encuentra que hay 2 o más ingenieros, 2 más empresas que cumplen con ciertos requisitos para asegurar calidad, ahí lo cierra. Después yo puedo hacer observaciones y consultas y simplemente va a decir no entra, no pasa. Y eso está permitido. ¿Qué más? Dice eficiencia y eficacia. Por supuesto, a veces nos pasamos mucho tiempo en procedimientos, pero lo que hay que buscar en última instancia es el objetivo que se logre con la contratación, con la obra. ¿Y eso en qué caso se puede aplicar? Supóngase que un contratista esté ejecutando la obra al 30% y la entidad hace una fiscalización y encuentra que los documentos con los que ha ganado la licitación son falsos. Entonces tendría que anular el contrato, porque efectivamente la ley dice que puedes anular ese contrato. Sin embargo, por eficacia y eficiencia mantenemos ese contrato. ¿Por qué? Porque la entidad se va a perjudicar si anula ese contrato, porque la obra se va a paralizar, luego se va a perder materiales, en fin. Entonces, como queremos que la obra esté a tiempo, decimos, por principio de eficacia y de eficiencia, mantenemos ese contrato, dejamos terminar la obra, pero por supuesto al contratista
yo lo tengo que denunciar al Ministerio Público, lo tengo que informar al tribunal para que lo sancione. Entonces la eficacia y la eficiencia como principio nos ayuda a tomar decisiones en casos como el que les acabo de dar. Vigencia tecnológica. Por supuesto, si el Estado va a pagar dinero, lo correcto es que también se le entregue equipos que estén acorde con la realidad en este momento y no ya aquellos que hubiesen pasado o estuvieran descontinuados del pasado. Sostenibilidad ambiental y social. Miren, este es un principio que es muy recurrente en la normativa de contratación pública y eso tiene que ver pues con este fenómeno que se llama calentamiento global, ¿no? ¿Ustedes han escuchado ese término? ¿Están de acuerdo o no? Porque hasta hace poco había un debate muy inmenso en la comunidad científica. Algunos decían que es falso que haya calentamiento global, pero ahora sí casi ya es unánime el criterio, ¿no? Porque los científicos que decían lo contrario, se descubrió después que estaban financiados por las petroleras, ¿no? ¿Y cuál sería el problema del calentamiento global? Que el clima cada vez se vuelve más impredecible, ¿no? El gobierno aprobó millones y millones de soles para el norte, para el fenómeno del Niño, que supuestamente iba a ser el más grande de todos los tiempos. ¿Y cuántos días ha durado? Una semana. Pero por supuesto para Uruguay y Paraguay sí ha sido el peor de todos los tiempos. Entonces el cambio climático está teniendo consecuencias graves. Ustedes han escuchado la guerra de Irak, de Siria. Miren, el origen, si bien en la actualidad se ha vuelto totalmente ya religioso casi, pero el origen también ha sido el agua, la sequía, la falta de recursos, porque eso generó sequías, generó pérdida de empleos y obviamente la juventud sin trabajo, sin nada, empezó a reclamar derechos y a partir de ahí se generó el problema. En el Perú, ¿va a haber consecuencias o no? ¿Saben qué país va a ser el más afectado de Latinoamérica si el calentamiento global se hace realidad? ¿Qué país? Perú. ¿Por qué? Perú es una paradoja, ¿no? Perú es el 7º país con más agua dulce del mundo. Pero el 95% de esa agua dulce, ¿a qué cuenca va? Amazonas. Y solo el 5% al Pacífico. Pero resulta que en la costa, ¿qué porcentaje de la población está? Más del 60% está en este lado. La producción agrícola del Perú, la más fuerte, la más importante, ¿dónde está? También está en la costa. ¿Y el agua de la costa viene de lluvia? No, pues viene de la altura, nevados. Por lo tanto, si desaparecen los nevados, gran parte del agua que viene a Chiclayo, a Trujillo, a Lima, no, ya no hay. Ya ahorita en este momento, por supuesto, se está pensando ya en proyectos de desalinización, pero eso será para tomar, pero para regar no creo que nos dé tanto. Entonces miren, el Perú sí va a tener un impacto significativo con el calentamiento global, que parece ya una tendencia hasta ahora irreversible, ¿no? A menos que el propio hombre cree algunos medios para evitarlo. ¿Y quién lo va a evitar? Ahí están ustedes, los ingenieros. ¿Y a qué se refiere el principio de equidad? Esto es bueno tenerlo en cuenta, es cuando ya estamos ejecutando el contrato y a veces la entidad, yo le ejecuto pues una partida que no estaba y después la entidad no me quiere pagar o no me quiere reconocer. Entonces, ¿qué está habiendo? Un desequilibrio económico. Si yo estoy pagando, estoy haciendo más y la entidad no me quiere pagar. Este principio de equidad dice que las condiciones económicas deben estar siempre en equilibrio. Va a haber, hay contrataciones que no se aplican a la ley, pero de estas la más frecuente va a ser naturalmente hasta 8 ITs, ¿no es cierto? ¿Qué significa las contrataciones de hasta 8 ITs? Acá hay una silla. A ver, las contrataciones de 8 ITs significa que no vamos a hacer proceso de selección, pero ha habido un comunicado del OCE, dice, en las contrataciones de 8 ITs tengan en cuenta 3 cosas. Una, que el proveedor debe estar inscrito en el RNP cuando la contratación es mayor a una UIT. 2, que no esté impedido de contratar con el Estado. ¿Quiénes están impedidos de contratar con el Estado? El
En el artículo 11 de la ley, ahí está toda la lista. Y 3, que no se use para fraccionar. ¿Qué significa fraccionar? Es cuando yo quiero contratar, por ejemplo, un estudio de preinversión. El monto total me sale 100.000. Pero nosotros de un municipio puede decir, mira, el perfil cuesta 100.000 hacerlo todo. Pero si contratamos por un lado al jefe del proyecto, contratamos al ingeniero sanitario, al topógrafo, al medioambientalista, todo lo contratamos por separado. La camioneta, eso se llama fraccionamiento, porque el producto es único. Por lo tanto, debió hacerse un solo proceso. ¿Y cuál es el problema del fraccionamiento? Que si es un funcionario público, lo pueden botar de su trabajo hasta por 5 años. Es una falta considerada grave y muy grave. Esto lo vamos a pasar. Estos son los impedimentos, miren. Hay impedimentos totales e impedimentos absolutos. De esto que es bueno recordar de los impedimentos. Con la ley anterior, aquí, con la ley anterior decía que de una entidad todos sus trabajadores estaban prohibidos de contratar con su propia entidad, asimismo sus familiares hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, no importa dónde trabaje. Una universidad, por ejemplo, había un profesor, un decano de la Facultad de Arquitectura, y ella tenía a su vez un primo que era proveedor del Estado, que le vendía alimentos a esa universidad. Y le vendió, la competencia se dio cuenta, lo denunció al tribunal, el tribunal lo sancionó a la empresa porque tenía un primo que era docente. Pero la defensa era decir que un docente, ¿cómo podía influenciar en esa contratación? ¿De qué manera? Tenía nada que hacer. Pero la ley anterior no tenía ninguna excepción. En cambio ahora sí, dice que esta prohibición de los funcionarios y sus familiares es siempre y cuando tengan capacidad de influencia y de decisión. Por lo demás lo pasamos. ¿Por qué? ¿Por qué lo pasamos? Porque es cuestión literal, es cuestión de leerlo. Un año y ese año tenía su contrato, ¿puedes contratar? ¿Pasado qué tiempo? Porque me imagino que ahí más... Si yo trabajo en una entidad, termino mi trabajo, inmediatamente ya puedo brindar servicios como particular, o debo esperar un año. No, un año solamente esperan los que son alcaldes, gobernadores regionales, consejeros. El resto no, si yo sigo un trabajador, un locador, no, inmediatamente puedo contratar. Del RNP ha habido cambios para los consultores. Si hay acá consultores y que elaboran expedientes, ha habido cambios significativos. Bueno, el RNP pues, es obligatorio a partir de una OIT. Estos son los 4 capítulos: proveedores de servicios, ejecutores, proveedores de bienes y consultores de obras. Si quisieran ustedes contratar, o los quisieran contratar para elaborar un perfil de una obra de saneamiento, ¿tendrían que tener el registro de consultor o no? ¿O de servicios nomás? O sea, la municipalidad saca un proceso por ahí y dice que queremos contratar a una empresa o a profesionales para elaborar un expediente técnico de una obra de un proyecto de saneamiento. ¿Deben tener registro de consultor o no? ¿O solo de servicios? Los estudios de preinversión son los servicios. ¿Para qué sirve entonces la consultoría? 2. Elaborar expedientes y supervisar obras, nada más. O sea, la consultoría de obras solo sirve para 2 actividades: supervisión y elaboración de expedientes técnicos. Consultores de obras y ejecutores, vamos a ver. ¿A quién se denomina consultor de obra? Hemos dicho al que va a elaborar un expediente o va a hacer un expediente o va a supervisar. Dice: el consultor que elabora expedientes debe tener experiencia especializada no menor a 1 año. ¿Qué significa experiencia especializada? Será pues en la especialidad, ¿no? Ahí vamos a ver las especialidades en un ratito. Y dice el que va a supervisar por lo menos 2 años. Mira, el que elabora expediente 1 y el que supervisa 2. Miguel Salinas diría: eso no tiene sentido, porque más bien yo digo, dice Miguel Salinas, que el que hace el expediente debe tener más experiencia, porque
porque él va a asentar pues la calidad de la obra, pero así está la norma, ¿no? Y ahí están las especialidades que han sido modificadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Con la ley anterior había una especialidad que se llamaba obras menores. Con la ley anterior había, y la séptima era obras menores. Verán que ya no está. ¿Para qué eran las obras menores? Era para los nuevos, pues, ¿no? O sea, yo me graduaba, he sacado mi colegiatura, de repente ya tenía mi experiencia, entonces yo quería hacer expedientes o quería supervisar. Me iba al OCE, al RNP y me inscribía. Y el OCE me daba la especialidad de obras menores, que me autorizaba a participar en adjudicaciones de menor cuantía y directa selectiva, es decir, hasta 180.000. Si el costo de la supervisión del expediente podía ser hasta 180.000, ya no está. ¿Qué significa? Que ya los nuevos ya no tienen trabajo. Se ha generado ahora otro rubro que se llaman categorías, que lo vamos a ver en un momento. Pero miren, de las 6 especialidades ahora solo hay 5. ¿Cuál se ha juntado? Las electromecánicas lo han incluido en esto. Antes las electromecánicas estaban por separado. Ahora están dentro del rubro de energéticas y telecomunicaciones. ¿Cómo se obtiene una especialidad? Miren, esto tampoco no había con la ley anterior, ¿eh? Con la ley anterior alguien podía ser ingeniero petrolero y por ahí hubiese hecho una supervisión de una obra de edificación y luego iba al OCE y el OCE le daba la especialidad en edificación, siendo de profesión ingeniero petrolero. Pero ahora sí ya está detallado qué profesiones acceden a qué especialidad. Verán que el que se lleva los premios es civil, ¿no? Los civiles, casi todas menos electromecánicas. Y los que están más pegados, ¿quiénes son? Sanitarios, solo saneamiento. Y lo mismo los arquitectos, también solo edificaciones, ¿no? Miren, la ley anterior no tenía esta precisión. Ahora, en función de ella, en función de la profesión que tengan ustedes, podrán optar por estas especialidades. Por si acaso, las especialidades no les dan de manera automática. Si es empresa, por ejemplo, si ustedes forman una empresa, para formar una empresa, ¿quién debe ser el ingeniero? ¿El gerente, el dueño principal, el accionista principal o quién? Porque mire, si quieren como persona natural, tienen que demostrar que tienen una de esas profesiones, ¿no? Y si forman su empresa, ¿qué profesión deben tener? Ninguna. Segunda empresa puede ser formada por abogado, por ejemplo, y no ha hecho nada, ninguna consultoría, va al OCE y el OCE le va a dar la categoría A con todas las especialidades a una empresa. Entonces mejor es formar la empresa, ¿no? Si ustedes forman su empresa, no necesitan ser profesionales o tener una de ellas, van al OCE y el OCE te da todas las especialidades, todas, automáticamente, solo que en la categoría A. Y ahora veamos las categorías. Y estos son las que se han creado ahora. Usted en categoría A, B, C y D. Si entonces uno es ingeniero civil, recién me he graduado, he sacado mi título y mi colegiatura, quiero ser consultor. Entonces me voy al OCE, pediré, ¿qué cosa? La categoría A de mis especialidades. Me van a dar la categoría A de mis especialidades como ingeniero civil, ¿no es cierto? Ingeniero civil, ¿a qué no accede? Solo electromecánica. Pero miren el monto. Una vez que yo obtengo la categoría A, solo puedo contratar hasta 8 ítems. Ya los han castigado a los nuevos, ¿no? Con la anterior era hasta 180.000 y ahora apenas hasta 31.600 horas. Sí. O como empresa también. Ahorita lo vamos a ver los consorcios. Terminamos con esto y después explicamos los consorcios. Entonces miren, ahora tenemos por un lado especialidades y por el otro lado categorías.
Ahora, si yo ya hice un expediente de 30.000 soles, con ese expediente ya me voy y pido, ya puedo pedir la categoría B. No tan fácil. Van a ver ustedes dónde encuentran todo el detalle. Es la directiva 16-2016-RNP. Y directiva 16-2016-RNP. Dice que para obtener la categoría B, yo debo demostrar haber hecho, y ahí está la contradicción, consultorías cuyo costo de obra sean 200.000 soles, por lo menos dos de 200.000 soles, pero no el costo de la consultoría, sino de la obra. Es decir, yo he hecho un expediente por 30.000, pero el presupuesto de esa obra cuesta 200.000. Entonces, si yo hago dos expedientes o dos supervisiones de obra de 200.000 o más, o una de 400.000, ya me voy a los y les digo que me dé la categoría B. O sea, deben hacer un expediente para una obra de 400.000 o más, o supervisar una obra de 400.000 o más, o dos de 200.000 o más, para que acceda yo a la siguiente categoría. Y ahí sí ya puedo participar, miren, en adjudicaciones simplificadas. La elaboración de expedientes, siempre y cuando hayan sido consultorías o que haya trabajado una entidad como proyectista. No, tengo que ser yo el proyectista, o yo tengo que ser el supervisor, o yo tengo que ser el inspector. O sea, si yo he formado parte de un equipo de una municipalidad o de una empresa privada, eso no se me reconoce. Se dice, no, pero ahí miren, yo trabajé en un grupo como parte del equipo de un expediente de 1 millón. Ah, dice, pero ese expediente lo hizo Grani Montero, el autor, el dueño de ese expediente es Grani Montero. Tú eras parte del equipo y no se reconoce como tal. Ahora, las simplificadas con la ley actual sí ya son significativas. ¿Hasta cuánto? Hasta 400.000 soles, ¿no? O sea, una supervisión, un expediente ya hasta 400.000, donde está creo que el 90% de casos. O sea, con tener la categoría B, prácticamente ya pueden acceder a la mayoría de procedimientos que convoca el Estado. Con la categoría C, miren, hasta 2 millones, y la D ya no tiene límite, ¿no? Ahora, de la pregunta que nos hacía nuestro amigo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo soy arquitecto, tengo mi registro y tengo la categoría C? Luego convoca una obra de saneamiento y mi amigo, él tiene la especialidad de saneamiento, tiene también la categoría C debido al monto, y me dice, mira, vamos a consorciarnos para participar en esta elaboración de expediente técnico, porque como es una edificación, yo necesito la parte sanitaria para que tú me la veas. ¿Nos podemos consorciar? No. O sea, cuando la obra tiene una especialidad definida, está prohibido que alguien que no tenga la especialidad participe, postule, ni solo ni en consorcio. Es más, si lo hago y luego me detectan, es causal de sanción. El tribunal me va a inhabilitar o me va a multar, porque ahora multa el tribunal. Como sanción están las especialidades. Es decir, si yo compito, yo participo en una especialidad que no tengo, solo o con consorcio, no solo deben impedirme participar, sino deben informar al tribunal de contratación para que me sancione. En cambio, en las categorías, la ley no dice nada, pero la directiva del RNP también dice que no debo consorciarme en una categoría mayor de la que tengo. Pero si me consorcio, ¿me van a sancionar? No. ¿Por qué? Porque la sanción solo se establece por ley. Y en la ley, la sanción solamente está cuando participo en una especialidad que no tengo, no en categoría. Claro, el RNP, a través de su directiva, ha dicho, tampoco debes consorciarte si no tienes la categoría correspondiente. Pero por supuesto, lo único que generará es que el comité me descalifique, ¿no? Pero no me van a sancionar porque no está previsto en la ley. Alguien ha dicho, oye, Lose sí ha sido muy atrevido, como con una directiva va a pretender hacer lo que el reglamento y la ley no lo dice. Pero bueno, así está la directiva en este momento.
puede decir los dos consorciados, ¿no? Que cumplen con la especialidad, pero uno está en la A y el otro está en la C, pero voy al tema del porcentaje, ¿no? De participación. No sería, No. por ejemplo, uno participa hasta 30.000 soles, tiene y el otro en mayor. No, o sea, la directiva no habla de montos, habla de categorías. O sea, dice, por ejemplo, si sale una, digamos, el gobierno regional convoca un concurso público por 2 millones. Entonces, tenemos que tener la categoría C. Entonces digo, pero yo le invito a la empresa que tiene la B. La B puede consorciarse hasta, puede participar hasta 400.000 soles. Entonces digo, bueno, que ella asuma el 20% nomás, ¿no? No se puede. O sea, tanto la directiva como la ley nos habla de especialidades y de categorías sin mencionar montos. Entonces ya saben, si ustedes se consorcian en una especialidad que no tienen, no solo va a ser causal que pierdan el proceso, sino que el tribunal los va a sancionar y con multa. La multa es altísima. Con la ley anterior era una sanción de 3 meses hasta 36 meses. El tribunal ponía 5 meses, 4 meses, 6 meses. Ahora es una multa. Y la multa es entre 5% y 15% del monto. Imagínense, yo me consorcio sin tener especialidad en un concurso de 5 millones, que sea buena gente, no me va al tribunal y le ponga 5%. Son 250.000 soles. ¿Qué pasa si no pago la multa? Quedo sancionado por 18 meses. No, de solo presentarse. Entonces, pero en cambio en las categorías, seguramente el comité me podría descalificar, pero no es causal de sanción porque no está en la ley. Miren, ahí está, ¿no? Para acceder a la categoría B, yo debo demostrar que he hecho una consultoría para una obra cuyo costo, presupuesto, por eso acá está P sub 0, que el presupuesto de la obra, una sola sea 400.000 o dos de 200.000. Para acceder a la categoría C, yo debo demostrar que he participado como consultor en una obra cuyo costo ha sido 4 millones o 2 de 2 millones. Y en la otra, la C ya es de 10 o 20 millones. Por supuesto, las categorías no es que yo ya participé y ya declaré al OCE y el OCE me va a dar. Entonces, una vez que tienen ese requisito, van y piden una ampliación de especialidad. Entonces, eso es, miren, del RNP. De los ejecutores de obras se mantienen los trámites muy similares, pero también han disminuido para los nuevos. Con la ley anterior, a un nuevo le daban hasta 900.000 soles. Yo acreditaba un capital social de 100.000 y me daban 900.000. Ahora es 500.000. Recién una vez que han hecho una obra, no importa de qué monto, ya uno va al OCE, al RNP y le digo que me aumente mi capacidad en función de esta fórmula. Ahí sí se aplica completa. Basta que hayan hecho una obra, no importa de qué monto, para que la fórmula que están viendo ahí se aplique completamente. ¿Qué significa? 15 veces el capital social más 2 veces la sumatoria de obras terminadas. Ahora, si ya ustedes trabajan o tienen una empresa que no es MIPE, por ejemplo, entonces la capacidad de contratación debe tener como respaldo en dinero en efectivo, en capital social, 5%. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, si yo tuviera una capacidad de contratación de 500 millones, por poner un dato un poco exagerado, por lo tanto yo debo demostrar que tengo un capital social de 2,5 millones. Esto ya había sido modificado en la ley anterior, fue a pedido de las empresas nacionales para defenderse de las españolas, porque las españolas venían y mostraban contratos de 1.000 millones de euros y le daban 15.000 millones, ¿no? Pero no depositaban ni una peseta en el Perú, nada. Entonces las empresas peruanas parece que hicieron por ahí su lobby y modificaron para que dijo, le van a dar 1.000 millones a una empresa española, entonces que por lo menos ponga pues 5 milloncitos en el Perú, en efectivo, en un banco. Cuando las empresas españolas empezaron a tramitar, le exigieron el requisito, las empresas españolas dijeron, lee bien el TLC que tienes con la Unión Europea. ¿Qué decía el TLC? Que no le podíamos pedir nada. Y así que las únicas que tienen que poner ahora son las que pidieron que se modifique la ley. Solamente
da cuando son obras públicas o privadas? No, es solo para obras públicas. Obras privadas es absolutamente libre, ¿no? En obras privadas se rige el principio de libertad de contratación, donde la ley dice tú puedes hacer todo lo que no esté prohibido por ley. No, las materias de No, que se usan las obras privadas, sí se usan. Pero yo estuve hace poco en una empresa de Lima, me invitó a darle un curso a sus profesionales y me decían que tenían el problema de acreditar la obra privada. Por ejemplo, ellos construían por sí mismos departamentos y lo vendían ellos mismos. Entonces decían, no, ¿cómo puedo acreditar el monto de todo el edificio? Porque obviamente yo lo he independizado, lo he vendido uno por uno y además ellos me pagan vía banco o le han pagado al banco porque lo ha hipotecado y era muy complicado y no había forma en esos casos porque el reglamento o el RNP tampoco no ha establecido un mecanismo. ¿De qué pide el RNP en caso de obras privadas? Dice el contrato y su conformidad privado, o el contrato y sus pagos, o el contrato y su inscripción como, ¿cómo se llama? Licencia de fábrica, algo así se llama. Hay un documento que se tramita en registros públicos, ¿no? Que eso él inscribe y que eventualmente se podría validar. Pero sí valen las obras privadas para eso. ¿Alguna consulta? ¿Y en servicios qué se puede decir de eso? Servicio no se valida. Ahora, ¿qué pasa si ustedes han hecho una obra en consorcio? ¿Cuánto se toma en cuenta? Cuando la obra ha costado 10 millones y ustedes han participado con el 10%, ¿se toma los 10 millones? ¿O solamente 1 millón? Solamente el millón que ha sido la participación y para eso se tiene que adjuntar naturalmente el contrato de consorcio donde se esté contenido el porcentaje de mi participación. Respecto de cómo se organizan las contrataciones, la ley establece que es la entidad la que se encarga de todo ello, pero ya como organización, entonces regresamos un poco acá a esta diapositiva, que estas son las oficinas de las entidades que organizan y que participan en los procesos de contratación. El titular de la entidad, el área usuaria, logística y comité, aquí cambie de nombre por favor, es comité de selección, ahora se llama comité de selección. ¿Quién es el titular de la entidad? Puede ser el alcalde, el gobernador regional, pero también podría ser un director, podría ser un gerente subregional. ¿Cierto? El titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva en materia de contratación pública, que no necesariamente es igual que titular del pliego. De repente alguien habrá escuchado titular del pliego, titular de la entidad. Titular del pliego es al que el gobierno le asigna el crédito presupuestario para gastarlo. Por ejemplo, en el gobierno regional de Lambayeque, el presidente, el gobernador regional, él es titular de la entidad y a su vez es titular del pliego. Pero si en Lambayeque hay direcciones regionales, por ejemplo, la Dirección Regional de Salud, ella ya no es titular del pliego, pero sí es titular de la entidad, porque el pliego, el dinero, el crédito presupuestal le dan al gobierno regional y a su vez ya lo reparte en sus diferentes dependencias. ¿De qué es responsable el titular de la entidad? Pues en general es responsable de que todo salga bien. ¿Usted es el principal responsable de todo o no? ¿Qué tan ustedes han trabajado en algunas entidades o no? En una empresa privada, ¿quién es el principal responsable de que la empresa marche bien? Gerente general, ¿no es cierto? Lo mismo en el Estado deberían ser los titulares de las entidades. Pero a veces los titulares de la entidad más bien se paran lavando las manos y dicen yo qué culpa sé, yo no tengo nada que ver, yo no conocía, no sabía. ¿Por qué son responsables los titulares de la entidad? Yo conocí a un señor, un ingeniero que trabajaba ha sido titular de una entidad que tiene 3.000 millones de soles por año en obras. Es la unidad ejecutora del Ministerio de Educación. Y a él, Contraloría le ha iniciado un proceso para recuperar 5 millones de soles. ¿Por qué? Le dice que él es el responsable de la demora de una aprobación de un adicional. Se demoró casi 180 días en aprobarse un adicional. Y él decía, ¿por qué voy a ser responsable si de los 180 días
Yo solo me he tomado 2 días en sacar la resolución. O sea, cuando ya el jefe de obras emitió el informe, yo proyecté la resolución y al día siguiente estaba aprobado. Entonces, ¿por qué me echan la culpa a mí? ¿Por qué sería responsable? Y él decía, mira, para yo sacar esa resolución, hay 7 funcionarios que han firmado. Y ellos son los que se han demorado. ¿Por qué me van a echar la culpa a mí? ¿Tiene razón o no tiene razón? Dice, yo soy el titular de la entidad, o sea, yo no puedo estar detrás de cada uno de los ingenieros para que hagan su trabajo, es problema de ellos, que a ellos pues los sancionan. 5 millones de soles está pidiendo que devuelvan, porque como te demoraste tanto en aprobar esa adicional, eso ha generado una ampliación de plazo, y yo he analizado, dice Contraloría, que si esa ampliación de plazo no lo hubiese dado por tu culpa, el contratista no hubiese acabado a tiempo y lo hubiésemos penalizado con el 10%. A eso se refiere el recupero de los 5 millones. Y él dice pues que le pidan a los demás menos a mí, dice él como titular de la entidad. Yo le decía, ¿y tú cuando asumiste tu cargo, dónde están los documentos? ¿Dónde están las constancias? ¿Dónde están los memorandos múltiples que instruiste, le dijiste a tu gente cómo debe trabajar, en qué plazos, qué debe haber, cuáles son las consecuencias? ¿Dónde están? No tengo. Por lo tanto, si eres responsable. Entonces, ¿para qué eres jefe? Solamente para que te sientes en tu sitio. Se supone que el jefe, el titular de la entidad es a nivel empresarial o a nivel de institución pública, es responsable porque él es el que administra los recursos y por lo tanto el que lo distribuye de manera eficiente, ¿no es cierto? ¿O no? Es algo así como los entrenadores de fútbol. ¿Cuáles son los mejores entrenadores de fútbol en la actualidad? Hay uno, un español, Pep Guardiola. Y pues era tan bueno que los ingleses le han puesto cheque en blanco, se está yendo, no sabe cuánto le van a pagar los británicos. ¿Quién más? Mourinho. Y alguien le dice, ¿por qué le pagan tanta plata a esos tipos? Ganan 20, 30 millones de euros por año, libre de impuestos. ¿Cómo así? ¿Por qué le pagan tanta plata? Si yo también podría ir y campeonar con ese equipazo, dicen, pero el Real Madrid, ¿cómo no vas? Mira, están ahí todos los jugadores, ¿cómo no voy a campeonar? Y sin embargo, dicen, manejar esos clubes son los más difíciles que puede haber. ¿Por qué? Porque todos los jugadores de equipo son estrellas. Tienen unos egos impresionantes. Si tú no tienes la capacidad para trabajar con ellos, al día siguiente te aíslan, te despiden. Pregúntenle a Martino de Argentina cuando lo llevaron al Barcelona. Él hasta ahora, dice Martino, dice, ha sido mi peor experiencia como entrenador. Siendo entrenador de la selección argentina, no pudo. Eso se llama liderazgo. Y en cambio le preguntan a Guardiola, le dice, ¿cómo tú logras hacer eso? Dice, yo tengo que conocerlo a cada uno de qué manera se comporta. Algunos dicen, basta con levantarle la voz y corre. Pero al otro le levanto la voz, se deprime y ya no juega. Tengo que visitarlo a su casa, tomar un café con él, explicarle, en fin. Eso se llama liderazgo. Que la administración pública hace tanta falta. La administración pública, el alcalde, el gobernador regional gana y nunca se reúne con su personal, o sea, los visita oficina por oficina para conocerlos, para preguntarles quiénes son, qué espera de ellos, qué oportunidades tienen. Y en la empresa también, ¿o no? ¿Qué tal son los empresarios con sus profesionales? Yo conozco una empresa grande en Lima, que se llama Constructores y Mineros. ¿No has escuchado esa empresa? Una empresa que hace obras de 300, 400, 500 millones. Su dueño es un ciudadano de origen chino. Él en realidad ha nacido aquí en el Perú, sus papás eran de allá. Pero él tiene una forma de administrar al estilo hacendado todavía. La otra vez estaba haciendo una carretera por la Pampa Lasquino y dice que los ingenieros echaron el asfalto el día viernes, pero no, porque ahí lo cubren los fines de semana para la lluvia, no va a llover, que el cielo está despejado. No lo cubrieron, sábado y domingo, una lluvia torrencial y se malogró todo el asfalto. 5 millones de soles. ¿Qué ha hecho ese chino vengativo? Esperaba que cumplan años los ingenieros y en su cumpleaños los ha dejado
estén bien borrachitos, los ha llamado, gracias jefe por llamarme, no, te estoy llamando para despedirte. O si dice, también los despiden en Navidades, esas son las oportunidades más propicias para que se acuerden de dónde estaban trabajando y para que trabajen bien. Pero han demostrado al final que su gente ahí no quiere trabajar, o sea, trabaja lo mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque el ser humano trabaja más por recompensa o por castigo. Ustedes, si tienen hijos, ¿cómo los están criando? A tocachos aprendí. Y en cambio hay un empresario, uno de los más exitosos del mundo, que se llama Warren Buffett. ¿No han escuchado de él? Es uno de los hombres más ricos de la tierra. Ya está viejito, tiene 87 años. Pero él llegó a acumular una fortuna de más o menos unos 50.000 millones de dólares. De esos ha donado 20.000 millones a la Fundación Melinda Gates de su amigo Bill. Y él cuando dice tenía 13 años y empezó a ganar más que sus profesores, vendiendo periódicos. El primero vendía el periódico y después dijo, mejor porque yo le pido al dueño del periódico que me dé todo este sector y yo contrato a otros muchachos, ellos distribuyen y yo cobro y me quedo con la ganancia. 13 años. Y cuando ya se graduó en la universidad, entonces entró al sector de inversiones. Empezó a tocar la puerta a sus vecinos, decía, ¿tienes ahorros? ¿Cuánto tienes? ¿20.000 dólares? ¿15.000 dólares? Dame. El tipo era tan bueno hablando, tiene un carisma tan bueno, que la gente le daba su plata al estilo Kleiner, ¿no? Solo que Kleiner no les devolvió nada. En cambio, él ha tenido tan buen tino para los negocios. Hace un par de años yo vi un documental que un señor dice que él le dio 20.000 dólares hace unos 25 años atrás. Y ya se jubiló, entonces ha ido a pedirle a Warren Buffett que le devuelva sus 25.000 dólares. Le dice, da mi plata. Y le dice, ¿cuánto te ha dado? No te voy a decir el monte, pero me ha dado tanta plata que le he regalado un museo al condado, le he regalado un colegio y me sobra dinero para mí, para mis hijos y hasta para mi nieto. Era $1 millón. Eso sí, dice, eso es lo que has ganado durante todo este tiempo. Es una persona muy transparente. Y a él cuando le han preguntado, dice, ¿cuál es tu éxito? ¿Cómo lo has logrado? ¿En qué universidad has estudiado? Y él dice, sí tengo mi título, ahí verán que estudié economía en Columbia. Pero eso lo tengo guardado, ese título no está. Pero ustedes verán, ahí tengo un papelito encuadrado, enmarcado. Y cuando la cámara se acercó, era que asistió a un seminario. Y el seminario era dictado por un británico que escribió un libro, que hasta ahora se vende por millones. Ese libro se llama Cómo ganar amigos e influenciar sobre los demás. Se llama Dale Carnegie, el autor. Lo escribió en 1939 y sigue siendo un bestseller mundial el libro. En resumen, ¿qué dice ese libro? Trata bien a la gente y la gente hará cualquier cosa contigo. Humíllalo y se van a vengar. No, dice, humilla a alguien y será tu enemigo para siempre. Y cuando pueda, se va a vengar de ti. De eso no tengas duda. Y esa regla, dice, esa la apliqué y ahí están los resultados, ¿no? Un hombre muy exitoso, ¿no? Así que si ustedes son presidentes, a sus trabajadores, ¿cómo lo hacen trabajar? ¿A látigo o conversando a buenas? Manejo de personal es fundamental, ¿no? Entonces los titulares de las entidades, en cambio, les falta mucho trabajar en ese sentido. El área usuaria, ¿quién es? El que pide la obra, el que pide la supervisión o el expediente técnico o el estudio de preinversión. Logística es el que hace el estudio, el que hace la licitación, y el comité de selección el que adjudica pues después de llevar a cabo el procedimiento, ¿no? En resumen, ahí está el área usuaria. La área usuaria normalmente es la oficina de infraestructura de proyectos en caso de obras, ¿no? ¿De qué es responsable? De hacer el requerimiento, también de dar la conformidad o de absolver consultas y observaciones en la etapa que corresponda. Cuando un proveedor, un participante hace una observación al expediente técnico, el comité no responde, sino lo traslada al área usuaria, a la oficina de infraestructura, para que responda a esa consulta de su observación. Logística o órgano encargado de las contrataciones, se elabora lo que se llama planes anuales. Después se elabora expediente de contratación, bases. ¿En qué caso? Bases de bienes y servicios de adjudicaciones simplificadas y contrataciones directas. Vamos a ver eso más adelante en qué consiste. Estos son entonces
las principales funciones de estas organizaciones u órganos de la entidad. La planificación. Los peruanos, ¿qué tan buenos somos planificando como instituciones, como empresa privada? Pues ahí les he puesto ahí, mire, un diálogo de la obra Alicia en el País de las Maravillas. ¿Han visto la película, no? ¿O han leído el libro? Ese diálogo hay una partecita que Alicia está perdida en el País de las Maravillas y le pregunta al gato cómo puede salir de ahí. Y ella le dice, ¿pero a dónde quieres ir? No importa dónde. Y el gato le dice, no importa dónde, cualquier camino es bueno. ¿Eso vale para una organización o no? Es inadmisible, ¿no es cierto? En una organización yo tengo que tener definido completamente cuáles son los objetivos, los propósitos, para luego establecer las estrategias para alcanzarlos. A propósito de eso, ustedes que están en el negocio de la construcción, ¿cuáles son las cualidades de los constructores exitosos? Seguro que conocen varias empresas exitosas de construcción, o ustedes tienen alguna. ¿Cuáles son? Yo de algunas empresas que conozco he podido sacar algunas que les puede servir a ustedes. Unas tienen tendencia a riesgo. Todos los empresarios, sin excepción, tienen tendencia a riesgo. O sea, son esos niños hiperactivos, ¿no? En la escuela que durante la clase están tirando el papelito al otro compañero, jalándole el pelo. Miren, están arriesgando a que lo boten del aula. Yo tengo un hijo, por ejemplo, que está en el colegio y lo botaron a un compañerito. Y él dijo, papá, me castigaría si es que me hago botar del aula. Y le digo, porque es que quiero saber qué se siente que te boten del aula. Mi hijo tiene así esas tendencias a meterse donde no debe. Pero efectivamente los empresarios, la mayoría, siempre tienen esa cualidad de arriesgar. Y en cambio hay muchas personas que no les gusta el riesgo, o sí, o a todos nos gusta el riesgo. ¿Han escuchado ustedes de un empresario que se llama Michael Bloomberg? Es uno de los empresarios más exitosos en la actualidad. Michael Bloomberg tenía una empresa, trabajaba en la bolsa de valores y ganaba un sueldo, digamos, de $100.000 mensuales. ¿Y ustedes ganarían $100.000 mensuales, renunciarían a su trabajo, no? Él tenía para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero él dijo, no quiero esto. Renunció y abrió su empresa, que es vender datos, información, que se ha vuelto una transnacional inmensa. Entonces miren cómo el riesgo era innato para él, asumir riesgo. O sea, con un trabajo de $100.000 mensual, renunciar y empezar algo de cero. Por supuesto, ahora son una de las empresas más exitosas a nivel mundial. Entonces, ¿qué otra cualidad tienen los empresarios por si ustedes quieren entrar en ese rubro? Son muy buenos líderes. ¿Qué significa ser un buen líder? Es cómo comprometes a tu personal para lograr tus objetivos. O sea, las personas van a lograr objetivos tuyos, no de ellos. Pero ¿cómo logras que lo hagan de buena gana? ¿Cómo logras que participen activamente, que den más de lo que deberían dar por el sueldo que uno le paga? Que se queden en tu empresa a pesar que puede haber en la competencia pagarle más que otros. ¿Cómo logras eso? Trato. Ahí, Warren Buffett. Miren, por ejemplo, yo conozco una empresa que contrató a un almacenero, ya mayores, tendría sus 60 años. Estaba trabajando como 4 meses en esa obra y se sintió mal. Lo llevaron al hospital, le hacen un chequeo y dicen, mira, por ahí parece un tumor, llévalo, que le hagan radiografías y efectivamente tenía cáncer. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si son dueños de la empresa? Él tenía su seguro, ¿no? Tenía seguro social, después a los seguros, además ya te prescindo tu trabajo, a partir de mañana ya no trabajo. Anda, pide al seguro que te dé tu seguro de invalidez y que te cure. ¿Y hubiese sido legal eso? Era totalmente legal. El señor no hizo eso, lo llevó a una clínica y el médico le dijo, si lo operamos todavía le podemos salvar, o sea, todavía el tumor está pequeño, pero si se demora unos meses podría ya ser irreversible. ¿Cuánto le costó la operación? Casi $40.000 soles. Se lo pagó. ¿Y eso qué creen los demás trabajadores? Que la seguridad es que si voy a estar en apuros, me va a apoyar,
Entonces, el día del aniversario de la empresa, pues nadie trabaja, al estilo Wong. Contrata un centro de esparcimiento con todos los ingenieros, todos los trabajadores cerrados, solo para ellos. Campeonato, deporte, música, en fin. Por lo general lo traslada un día viernes, el sábado ya no trabajan para que tengan hasta el día domingo. Eso genera mucho compromiso de sus trabajadores con esa empresa. ¿Qué más? Tienen que conocer finanzas, que es fundamental, ¿no es cierto? ¿Qué significa conocer finanzas? Ustedes tienen tarjeta de crédito, para un ejemplo sencillo, ¿no? Les haga falabella. Cuando van a comprar, ¿cómo compran? ¿A cuántas cuotas? Ustedes saben que si supieran administrar bien su tarjeta de crédito, les dan crédito por 45 días sin comprarles un céntimo de interés. 45 días. Ustedes deben comprar el día del corte, todo lo que quieran y a una sola cuota. Y si van comprando, entonces también les van aumentando su crédito. Por ejemplo, si ustedes van a su amigo que les preste dinero, ¿con qué porcentaje les presta? 10%. Si ustedes son buenos clientes de los bancos, les pueden prestar hasta 100.000 soles con 12% al año. Y podrían vivir de eso mismo. O sea, lo sacan ustedes los 100.000 al 12% y lo prestan a sus amigos al 5% mensual, ¿no? Un montón de plata sacarían. A nivel de negocio, ganan una obra, algunos contratistas que recién están empezando, le dan el adelanto, su 4x4 para él, su 4x4 para el esposo. Por supuesto, yo me voy a la SUNAT, ¿lo quiero pasar como crédito? No, es mucho caro para la empresa que tienes. Tú debes empezar con un carrito de $10.000, no te autoriza más. ¿Ven? Entonces yo estoy, pero si ya hubiese sacado el carrito chiquito de $10.000 que me permite la SUNAT me devuelve el 18%, lo paso como renta. Y todo el combustible que gasto, no solo para mi empresa, sino para llevar a mis hijos al colegio y todo lo demás, ya lo paso como gasto empresarial. Finanzas. Quien no domina finanzas, muy difícilmente avanza en el negocio. Conozco un empresario de la construcción, que él, como el que menos le dice, cuando lo comparas con otros, los otros dicen, no, ese no es el constructor, ese es un comerciante. Un poco lo detestan los constructores, a pesar que también es ingeniero. ¿Qué ha hecho él? Obra que ganaba, así, bien ahorrado lo máximo que puede, con la ganancia se ha comprado oficinas, se ha comprado terrenos, se ha comprado departamentos, y en la actualidad solo de alquileres saca por lo menos $20.000 al mes. Aparte tiene 2 hoteles. ¿Qué más ventajas tiene de eso? Cuando va a sacar su garantía de fiel cumplimiento, no deposita nada, está apalancado con sus propiedades. Bueno, en adelanto me dice algunos bancos, ya me dice algo, deposita aunque sea, pues ya pura garantía no puede ser, ¿no? Pero gran parte de las garantías que consigues con el apalancamiento de sus hoteles, de sus propiedades. ¿Y acaso deja de cobrar por esos inquilinos? No. Finanzas. Y por último, conocer las leyes tributarias, construcción, normas de contratación pública. No tienen que conocerlo ustedes, si no lo saben, contraten a alguien que sepa. Hace poco venía en un avión leyendo un libro y entrevistaban a una mujer norteamericana que tiene una empresa muy exitosa. Y dijeron, ¿cómo lo ha logrado? Bueno, dijo, es con la regla de la mayoría de empresarios exitosos, rodeándome de gente que sabe más que yo. Entonces, miren, esas son las cualidades principales que podrían ustedes tomar en cuenta si es que quieren iniciar con una empresa. Y la planificación, por supuesto, está dentro de eso que se llama ser buenos gerentes, ¿no? Bueno, para sea empresa pública o privada, fijar objetivos institucionales para poder alcanzarlos, qué estrategias, qué recursos y de dinero y de dónde lo voy a obtener. Les decía, el Perú en realidad es muy mal planificador, ¿o no? Imagínense si se levantara Atahualpa, se entrevista con Humala o con cualquiera de nosotros y te dice, mira, ¿qué tamaño de Perú te dejé? ¿Qué tamaño de país te dejé? ¿Qué tamaño fue el Perú cuando
cuando estaba Atahualpa. Todo Chile, gran parte de Bolivia, parte de Argentina, Ecuador y Colombia, y parte de Colombia. Y miren qué país tenemos ahora. Cuando se fue el último virrey, ¿qué tamaño era el Perú? Todavía era grande. Y se ha ido empequeñeciendo. Piensen ustedes en 1821 cuando nos independizamos. ¿Qué era el Perú entonces? Era el virreinato del Perú, uno de los más poderosos de Latinoamérica. ¿Qué era Chile? Era el virreinato del sur, era la Capitanía General de Chile. Era algo así como una provincia y el Perú era como un país. 1821. ¿Y cómo que 50 años después la provincia lo paseó al país de derecha a izquierda, de norte a sur, como quiso? ¿Cómo pudo ocurrir eso? No se han puesto a pensar. Aunque a veces cuando yo estudiaba en la escuela me decían que nosotros hemos ganado la guerra a Chile. Si fuera así, entonces Tarapacá sería siendo nuestro. Chile nos ganó totalmente, completamente. Pero ¿cómo es que una provincia termina ganándole a un país? En 60 años, o menos. Planificación. Chile tuvo la suerte de tener un estadista en 1830, en la década del 30, se llamó Diego Portales. Diego Portales hizo un diagnóstico de lo que es Chile y de lo que debería ser. Y en conclusión dijo, para ser un país respetado necesitamos dos cosas: ser los amos del Pacífico Sur y tener más recursos. ¿Cómo se es amo del mar? Tener una flota de guerra mercante, una flota de guerra y una flota mercante poderosa. ¿Y cómo tiene más recursos? Quitándole a alguien. ¿Y a quién? Al sur. ¿A dónde más iba a ir Chile al sur? Ya no hay a dónde. Al continente, imposible. Por eso los nevados son imposibles, no se puede pasar. Quedaba claro que era al norte. 1830. Fijados los objetivos, empezaron a implementarlos. Hicieron convenios con Alemania y con Inglaterra, profesionalizaron su ejército, lo armaron lo más que pudieron, así que después, para 1876, estaba conseguido el objetivo, había que buscar cualquier pretexto, la encontraron, nos declararon la guerra y ahí está los resultados. Nos quitaron, ¿qué nos quitaron? Todo Tarapacá, nos quitaron Arica, nos quitaron Tacna. Tacna nos han devuelto después de muchas décadas y nos hicieron pagar el costo de la guerra también. ¿Quién más nos ha quitado territorio? Brasil nos ha hecho un hueco, ¿no? Ecuador nunca debió ser un país independiente. Bolivia tampoco. Colombia no tenía acceso al Amazonas. Sin disparar un tiro, se quedó contra el peso amazónico. Planificación. El Perú, hasta ahora como Estado, no planifica. Ahora tenemos el CEPLAN, que ha lanzado su plan Perú para el año 2021, 200 años. Pero a ver, ¿ustedes lo han leído o no? ¿Algún gobierno regional lo habrá leído? ¿Por qué? Porque es una institución por ahí que ajena, que no tiene capacidad de vincular a las entidades. Chile tiene un ministerio de planificación que coordina los del desarrollo regional, local, nacional, y todas las autoridades están sometidas a esos lineamientos. Por eso no debe extrañarles que los chilenos siguen avanzando, ¿no? ¿Tienen vecinos chilenos o no tienen? Los piuranos, por ejemplo, un montón de vecinos chilenos. ¿Para qué están pidiendo los chilenos en masa a Perú? Por las grandes oportunidades agrícolas que hay. Ustedes saben que Piura ya lo superó de lejos a Ica en cantidad de superficie de uva. El norte se está convirtiendo en una gran atracción de centro de desarrollo económico por el sector agrícola, industrial, en fin. Y por supuesto, como los chilenos dominan muy bien eso, están viniendo. Entonces, la ley en ese sentido dice, ya que la entidad no planifica, te voy a obligar a hacerlo. Y que si trabajan en entidades, dice, a partir del año 2017, no va a proceder ninguna compra que no esté en su plan operativo institucional. Haz tu plan operativo institucional. Fija tus objetivos, porque si no, el próximo año no vas a poder comprar nada. Está así, ¿no? Plan operativo institucional, fijar las metas, los objetivos, y recién a partir de ahí van a hacer sus contrataciones. ¿Qué más le está obligando la ley actual a las entidades? Al que elaboren un plan anual,
totalmente con información real. Estaban acostumbrados a hacerlo con información referencial. ¿Por qué? Con la ley anterior, ¿cómo era? Yo hacía mi plan anual con cualquier tipo de información y recién ya la calidad, la cantidad, las especificaciones técnicas y el presupuesto lo hacía después. Ahora ya no va a haber después. Todo el trabajo que tienen que hacer las entidades para el año 2017 lo tienen que hacer ahora. En el 2016 la planificación tendrá que ser entonces completa. Ya no va a haber entonces dos partes, una de requerimiento para el plan anual y otra para la contratación. Ahora todo es para el plan anual. El próximo año las oficinas de logística ya no le van a decir al área usuario, oye, haz tu pedido de nuevo, no. Ya con lo que está en el plan anual, con eso van a contratar, con eso van a realizar sus contrataciones. Entonces, por eso yo les decía que las modificaciones principales de la norma están en la parte de planificación de las contrataciones del Estado. Y ahora yo estaba dictando un curso este fin de los días en Piura, y por ejemplo, miren que ya estamos acabando mayo, y la ley dice que el plan anual, el borrador debe estar acabado en junio. Y ninguna entidad está avanzando con eso. Y por eso se han ido a quejarse al Congreso, dice, ¿sabe que esta ley no vale? Derógala. En realidad esta ley le está obligando a trabajar, o sea, le está obligando a hacer sus cosas, bien solo que no estamos acostumbrados. Pero eso no significa que sea mala la ley. Más bien, en la medida que planifiquemos mejor, los recursos se utilizarán de manera más eficiente. Bien, entonces el plan anual, ¿qué es el plan anual? De repente hay muchos que están hablando. El plan anual es el instrumento de gestión que tienen las entidades donde se publican las contrataciones que van a hacer a lo largo del año. Ahí están los bienes, servicios, consultorías y obras que van a hacer las entidades. Entonces miren, la ley dice que el proyecto se debe elaborar el primer semestre del año. A fines de junio debe estar acabado el proyecto. ¿En base a qué? A los requerimientos que hagan las áreas usuarias y al estudio de mercado que haga la propia oficina de logística. Antes el estudio de mercado se hacía para hacer la contratación, ahora se va a hacer para el plan anual también. ¿Para qué? Para cumplir objetivos del plan operativo. Así que avísele a sus alcaldes, a sus gobernadores regionales. Claro, que la pregunta han dicho, ¿y qué pasa si no lo cumple? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Y a eso habrá que preguntarle a Contraloría si se pone pues a tono con esa norma, ¿no? ¿Quién lo elabora el plan anual? Pues la oficina de logística, el costo en coordinación con los usuarios. Y ahí es lo que habíamos dicho, ya no va a haber un segundo pedido, todos los pedidos ahora son para el plan anual. Para estimar el precio, bienes y servicios, cualquier metodología. En caso de consultoría de obras, ¿qué metodología se usa para establecer el costo de la supervisión o del expediente? Si yo les dijera, a ver, susténtame, ¿por qué estás pagando 100.000 soles por la elaboración de ese expediente técnico? ¿Cómo se lo podría sustentar? Una fuente de información está en el estudio de preinversión, ¿no? Porque ahí está el costo del expediente, el costo de la supervisión y el costo de la obra. Pero a veces hay que tomarlo con pinzas, esos costos que ponen los proyectistas, porque a veces lo hacen por cumplir. Yo tengo que más bien demostrar cuántos profesionales van a trabajar, cuánto les voy a pagar, qué equipo se va a usar y cuánto me va a costar. Tiene que haber un desagregado de la consultoría para poder justificar el precio. Bueno, el plan anual, les había dicho, contiene todas las contrataciones del año, ¿no? Se puede modificar las veces que quieran. Es más, con la forma de la ley que establece ahora, si trabajan en alguna entidad, su plan anual ya no debe tener todas las contrataciones, sino aquellas que tengan asegurada el presupuesto. Porque si no, de nada me va a servir. No hay forma luego de hacer la contratación. Luego hay un documento que se prepara para hacer la convocatoria que se llama expediente de contratación, que no lo vayan a confundir con el expediente técnico. El expediente técnico es parte del expediente de contratación. Este expediente de contratación lo elaboran naturalmente dentro de la entidad y debe tener, miren ahí, dice el expediente técnico, estudio de reinversión, valor referencial, su certificación presupuestal. En caso de bienes y servicios, y por ahí ustedes participan, ya no hay valor referencial, por si acaso. Se llama valor estimado.
ese valor estimado ya no se publica. Ustedes van a ver, entren a ver procesos ahora en el SEACE y ya no aparece el precio. Y alguien ha dicho, pero y si no le pones el precio al empresario, ¿cómo va a hacer su oferta? ¿Cómo haría su oferta si no le das dando? Ya la entidad no te va a decir cuánto cuesta. Claro, pues ustedes han dicho, ¿y por qué tengo que dar información al empresario si él sabe cuánto le cuesta? ¿Cuál es su utilidad? No tengo que darle nada. Pero por ahí se les pasó, cuando han hecho la directiva del SEACE, resulta que el valor estimado sí aparece en el plan anual. Si ya se dieron cuenta, por ahí están buscando la información económica porque en la convocatoria no aparece. ¿Y valor referencial en qué casos aparece? Obras y consultoría de obras. Ahí sí se mantiene el valor referencial. En bienes y servicios, entonces, así si participan en un perfil, por ejemplo, y van a entrar al proceso y no hay precio. Y ustedes ya se han olvidado, no se han olvidado, ya no aparece. Bueno, de los sistemas de contratación, de las modalidades, ya hemos hablado, de los reajustes también. Ahora, en el caso de consultorías, ¿es obligatorio el reajuste o no? En obras dice debe haber la polinómica con su factor de reajuste K. ¿Y en consultorías? ¿También se reajusta o no?